Bueno, el proyecto del cual les vengo a contar el día de hoy se titula Enseñanza de las Ciencias Sociales en la Educación Superior, que trata, procura o su objetivo principal es formular competencias acertadas a los contextos a los cuales la CUN tiene, un impacto. Y esta reflexión parte, de 4 elementos puntuales. El primero es pensarse la configuración latinoamericana de la universidad, atendiendo a que la universidad responde a unas características socioespaciales de contexto que determinan su funcionamiento y cómo todos estos modelos han respondido a unas dinámicas sociales particulares. La segunda tiene que ver con precisamente ese discurso que hay alrededor de las competencias. ¿Qué son las competencias? Y cómo se enmarcan y cómo se inscriben dentro del currículo. Otro elemento que llama la atención tiene que ver con la formación docente y es esa reflexión que se debe generar en términos de su saber y su práctica, al entender que el docente pues, es un sujeto histórico, subjetivo, ¿cierto? Que trae unos elementos propios de su historia y que pone en juego finalmente su ejercicio práctico y es necesario entonces reflexionar sobre ello. En ese sentido está el buscar esas competencias que respondan a esos contextos desde esa área transversal. Todo esto buscando generar una mediación, un puente entre esos macrocurrículos, eso que existe, y esas realidades contextuales, más como permitiéndole herramientas al docente para que pueda comprender dónde ejerce su práctica, ¿verdad? Y así puede generar procesos de empoderamiento, de ciudadanía de esos actores particulares de cada contexto. Hemos tenido la oportunidad con la investigación de llevarla a 2 encuentros internacionales. El primero de ellos fue el 10º Congreso Internacional de Competencias que se llevó a cabo en Medellín en mayo. Fuimos ponentes, una ponencia que pues, le gustó muchísimo a la gente precisamente por su carácter de rescatar las ciencias sociales dentro de la formación universitaria, ese elemento crítico, algo que poco se ve y se vio en ese congreso particularmente. Hablábamos más de competencias técnicas y de competencias para el trabajo, pero no nos pensábamos esa parte humana y ese elemento que nos permite las ciencias sociales. Gustó muchísimo eso. Tuvimos la oportunidad de participar en el primer encuentro internacional de investigadores en educación de la Universidad Javeriana, que se dio en el marco de la celebración de sus 25 años, los 25 años de la maestría en educación. También muy interesante los aportes. Lo que más nos gustó realmente fue encontrar que las ideas que llevábamos desde el proyecto tienen basamento en esos lugares, que son discursos que están ahí, que se están pensando desde Chile, desde Argentina, desde Centroamérica. Entonces nos da un pie para seguir avanzando. Y ahorita estamos preparando una ponencia para la segunda jornada de estudios latinoamericanos en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, donde pues vamos a llevar un elemento que emerge de esta investigación. Al ser flexible precisamente nos permite tomar muchos elementos para brincar en diferentes contextos, y es ver cómo relacionamos y cómo argumentamos precisamente que este tipo de ejercicios desde la socioespacialidad, de comprender precisamente las realidades socioespaciales particulares de un país como Colombia, desde la educación, nos permite procesos de transformación. Para esto hemos generado toda una argumentación desde los estudios sociales, pasando por hacer un análisis muy interesante desde el marxismo, pasando por las teorías de la psicología de masas de Le Bon, de Barrington Moore, hasta llegar a ese paradigma de subjetividad que nos ha marcado muchísimo y que de alguna manera termina dándole mucho más fuerza al elemento de que la educación no puede ser un ejercicio homogenizante, sino que tiene que ser un elemento de inclusión, en donde miremos cómo esto lo dinamizamos y cómo podemos generar realmente procesos, y por qué no volverlo nacional y que parta de acá un nuevo modelo para la CUN en términos de educación.